Hola queridos amigos, una vez más en otra charla de café. Y esta vez junto a dos queridísimos colegas y amigos, súper capaces los dos, a quien aprecio particularmente. Están conmigo el doctor Renato Ambrosio, conocido por todos ustedes, de Río de Janeiro, Brasil, profesor de la Universidad de Río de Janeiro y perteneciente y cabeza del grupo de estudio de tomografía corneal y biomecánica de la córnea. Y el querido doctor Luis Izquierdo, también todos conocido por nosotros, de Lima, Perú, profesor de la Universidad de San Marcos y director de Oftalmosalud. ¿Cómo les va a los dos en este hermoso día, tanto en Perú como en Brasil y aquí en Argentina? ¿Cómo están? Muy bien, Bueno, Muy bien, María José, y gracias sí, por la invitación. un es un placer. gusto. Particularmente quise hablar con ustedes porque hoy vamos a tocar un tema que nos atraviesa a todos y es cómo se modificó nuestra práctica médica a partir de la pandemia. Lamentablemente la pandemia nos sigue atravesando, nos modificó el año pasado, nos sigue modificando este año y quiero saber cómo cambiaron sus conductas desde lo médico y en la atención médica, desde lo quirúrgico y en la práctica de las cirugías. ¿Qué cambiaron? ¿Qué no cambiaron? Tengo algunas preguntas acá en mi cabecita para hacerles, pero en principio, ¿cuál fue el gran cambio que tuvieron que introducir? Vamos de lo grande a lo más pequeño. ¿Quién dispara primero? Bueno, yo primero quiero agradecerte la invitación y voy primero porque quiero Es un agradecer gusto, también ¿sabes? Un gusto. y voy primero adelantándome porque quiero agradecer a Renato por hacerlo en español para que mucho más gente lo entienda. Es la verdad un gran gesto de él, ¿sí? Y Es un gran valor entonces, porque vamos a sí, decirle a trastiendas, es muy bien, Lucho. En principio lo íbamos a hacer en inglés y Renato, con gran valentía y además con su capacidad, Renato habla un inglés perfecto, así que habíamos convenido de charlar los tres en inglés, pero habida cuenta de la gran audiencia que tenemos y muy enfocada a Iberoamérica, dijo, ok, voy con el español. Así que buenísimo. un aplauso Sí, así enorme para es. Renato, ¿eh? Te escuchamos, Lucho. Bueno, es la verdad, María José, atinaste bastante bien, creo que en el tema, es súper interesante, sobre todo por el momento que vivimos, ¿no? En realidad, al principio, quizás si lo quiero resumir, que lo primero que hicimos fue pensar qué vamos a hacer, ¿sí? Aquí, en Perú, fueron los primeros países que cerró todo. Nosotros tuvimos que cerrar la clínica casi por un mes y medio, ¿sí? Y Sí, lo que recuerdo que hicimos, hablábamos. sí, y lo que hicimos fue repensar todo, o sea, sin saber qué va a venir y por cuánto tiempo. Y creo que lo principal fue ir ponernos metas en forma semanal. Teníamos la reunión en este caso, podríamos llamarlo como un board, ¿sí? De la empresa, y por semana, y poníamos metas por semana, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo principal, comenzar con esas metas no a largo tiempo, a corto tiempo, y lo segundo fue tener ya, ir mudando completamente, que ya lo habíamos hecho en parte, a todo lo que es telemedicina. No completamente, por supuesto, pero para ciertas áreas. Yo creo que esas fueron las dos cosas principales al principio, antes de reabrir. Renato, Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Me perdone por mis errores en español. no, Cuando súper. intento, cuando intento hablar español, usted me dice que mi portugués es muy bueno. Entonces no hay más. No, no, es muy bueno de verdad. Vamos muy bien. Podemos, me gusta mucho de este tema, que la pandemia nos trajo una oportunidad de evolución sin precedentes para nuestra generación y para probablemente 5 generaciones antes de nosotros. Que tenemos que, como Lucho dice muy bien, la primera cosa es de parar y pensar.
intentar entender o que podemos hacer para sobrevivir. Este es un concepto muy importante, sobreviver. Y, claro, evoluir, prosperar, mejorar en todos los sentidos. Entonces, es una gran oportunidad. Cierto que nosotros no es un tiempo bueno, no es un tiempo placeroso, no es un tiempo que nosotros tenemos muchas cosas buenas, como estaba todo aconteciendo con mucha abundancia de tranquilidad. En inicio de la pandemia yo tenía 8 viajes internacionales en 12 semanas. Ujú. Es una cosa sin sentido que estaba haciendo. Estaba haciendo eso a más de casi 15, 20 años. No hay Ujú. sentido hacer eso. Entonces tenemos que parar y pensar en o qué es importante en esta vida, o qué es importante para nosotros como personas, la familia, las bases más importantes, la salud, la familia y nuestro trabajo, que es cierto, muy importante. Las cosas menos importantes, que son los viajes de trabajo para los congresos, que son mucho buenas. Me gusta mucho de aprender siempre con ustedes cuando voy para los congresos en Estados Unidos, Europa, América del Sur. Todos los congresos son muy buenos, que siempre tracemos para casa un poco de experiencia. Mas la primera cosa fue esto, un cero completamente. No pego un avión desde febrero del año pasado, más de un año. Eh, se, Esto es una cosa, estaba haciendo 1 o 2 viajes por semana, Sí, 5 o todos 6 por nosotros, mes. sí, sí. Sí, no hay sentido en esto. Entonces, cerró la viaje, la clínica tuve que cerrar por 2 meses. Estaba viendo la clínica solamente para hacer los pagamentos, el trabajo burocrático. Y cuando salí en la rúa no hay ninguém. Parecía una ciudad deserta. Muy Sí. triste, muy triste. Esto todo muda nuestro mental. Nuestro mental sufre mucho con esto. Y tenemos que entender cómo fortalecer los mindset de estar preparados para pasar por ese momento muy difícil, sobrevivir y con certeza estar mejor en el otro lado de la pandemia, que va a durar ainda más, pelo menos 1 año, 2 años tal vez. Mas es un tiempo de refletir, de pensar y de prospectar para el futuro que nosotros tenemos de importante. En la práctica siempre tenemos que botar mucho de nuestra vida, está en oftalmología, en nuestro trabajo, nuestra pesquisa, nuestros pacientes que son siempre la razón de todo lo que hacemos y entender las prioridades. Este fue el primero grande punto, el grande macro. Vamos para la capilaridad. Tenemos que pensar que la ciencia en la pandemia está muy bien. Muy En- lindo de ver las publicaciones, los desarrollos científicos, más el otro lado, el lado negro de la fuerza que está en la política. Este es nota cero, cero. Mismo cuando acertan, hacen mal. Esta es una oportunidad para nosotros refletir o que tenemos de, de mejorar en esto. Pregunta cómo, yo no sé. Me gustaría de tener una fórmula, mas en cuanto tenemos un desarrollo lindo de la ciencia para traer las vacinas, por ejemplo, para intentar mejorar la sobrevida con COVID, para entender los tipos genéticos que tienen más susceptibilidad para tener un desarrollo más peligroso de la infección viral. Otro lado es cómo están usando la ciencia, los datos, las informaciones para motivos políticos. La tristeza que yo tengo muy grande es que cuando yo tengo el poder, la idea no es usar el poder para hacer las cosas buenas para las personas, más para estudiar cómo mantener el poder conmigo. Esto que tiene que mudar, esto que tiene que mudar el mindset de los gobernantes. Tenemos esperanza. Yo soy un cara con mucha esperanza.
más tenemos que pensar y refletir sobre o que la pandemia está nos enseñando en todos los sentidos. Aquí en Brasil estamos mal como nunca estivemos. Está en el peor momento. El peor momento. En el peor momento piensan que están decidiendo cosas que no hay sentido en decidir sobre la política, sobre la corrupción. Tenemos un país muy rico, Argentina también, toda América del Sur, ciertamente Perú también, son países que sufren a centenas de años con la corrupción. Esto es lo que tenemos que pensar y mejorar en este planeta. Esto que la pandemia está nos enseñando. Mas vamos a voltar para la oftalmología, la cirugía, que es mejor. Sí, pero es muy interesante lo que decís, es muy interesante, muy interesante. Lucho, cuando pudiste reabrir la clínica, ¿cómo pautaste la práctica? Y si querés insertar algo de lo que dijo Renato, realmente es así, es muy sabio lo que dice Renato. Si querés insertar lo que te dejó o lo que te está dejando, porque la pandemia vino a dejarnos un mensaje, ¿no? Los que sabemos escuchar, espero que seamos muchos, a ver qué nos quieren decir, ¿no? Parar la pelota y mirar, si vale la metáfora futbolística. Lucho, ¿a vos qué te dejó? Además de que después nos expliques cómo hiciste para reiniciar y reabrir. ¿Qué sentís que vino a dejarte? ¿Qué mensaje? Mira, tú, María José, me conoces bastante bien, ¿sí? Y Mucho. sabes que mi hora de llegada a la casa era a las 10 de la noche todos los días, ¿sí? Igual lo que dijo Renato, muy cierto, cada semana, máximo semana y media, montaba un avión, ¿no? Y de un momento a otro se detiene todo, Sí. ¿sí? No te subiste más a un avión, ¿vamos? Y Y no nos pasó pasó a todos. nada. Y no Claro, pasó nada. no pasó No, nada. no se cayó el mundo, ¿sí? Sí. Fue increíble. Te diste cuenta que no tenías esa necesidad en el fondo, ¿no? En el cual ibas a congresos cada semana y media, perdías tiempo con tu familia, perdías tiempo en tu trabajo, ¿sí? Exacto. Y uno dice, se me va a caer mi producción científica y todo, y no, tampoco pasó eso, ¿sí? Tuviste más tiempo de concentrarte, salieron los webinars, que fue creo que muy difícilmente he visto una educación tan amplia Yo en tan también. poco tiempo. Ujú. Tener cuando en tu vida, y en los congresos nos pasaba eso, y Renato a cada rato le debe pasar lo mismo, y querías ir de una clase a otra y te encontrabas con alguien y perdiste la clase. Claro, y te quedabas conversando. Cierto, Ujú. cierto. O sea, tu congreso era un viaje más de encontrarse con amigos y querías Social. volver a algún puntual y no lo conseguías. Acá te sientas, lo puedes volver a ver nuevamente en el momento que quieras y lo vuelves a repetir. Pero más importante que eso todavía es que tienes acceso a todos y a todo en el momento que quieras. Para mí esto ya cambió, y si no nos hace cambiar la manera de pensar de un congreso, esto lo que pasó es que no estamos aprendiendo. Para mí eso es súper importante, ¿sí? Lo segundo, definitivamente, y a ese punto voy, el sentido, nunca más vas a tener este tiempo de disfrutar tu familia y hacer cosas nuevas. Yo, si les puedo decir algo que aprendí en estos momentos, fue eso, gozar un poco más de la familia, igual que Renato, los fines de semana, nosotros estamos en la playa, ¿sí? Con los niños, estoy surfeando más que antes, ¿sí? Con ellos La también, o sea, batería. sí, no, y quizás una de las cosas que siempre uno piensa, ok, sí, muchísimas cosas malas, ¿sabes? Pero también en cada momento de crisis, es el momento que nosotros tenemos que ver ventanas que nos pueden aprender, que podemos abrir, ¿estamos? Es que vos Pues sabés lo que significa la sí, palabra crisis. Es no, crecimiento. Significa crecimiento. De esto, Oportunidad. oportunidad. De esto, el que sepa, el sabio en el mejor sentido, en el mejor, en sí. más amplio sentido del término, va a salir fortalecido por todo lo que dicen. ¿Qué piensan que llegó para quedarse desde la práctica? O sea, estuvimos obligados todos a cambiar nuestra dinámica.
Clínica y quirúrgica. Cuando digo clínica hablo de las consultas, ¿no? Cuando digo quirúrgica, obviamente del quirófano. Hay muchas pautas que obviamente cambiamos los tres y muchos más, todos. ¿Qué pensaron o qué piensan que dicen, ok, esto lo cambié, esto es transitorio, es hasta que la pandemia transite y se vaya? Y esto la verdad que llegó para quedarse. Uno es lo que muy bien dijo Lucho, estamos con los webinars, hay muchos congresos que uno dice, ok, estoy con mi tacita de café, le hago un guiño a mi hijo mayor que pasa mientras estoy con la computadora y Ya. sigo mirando. Claro, yo también tengo mi tacita, aparte estamos en charlas de café. Pero ¿qué piensan ustedes dos que no es transitorio, que llega y se va a quedar como un estándar, como un gold standard? Pienso que los webinars son un cambio que no va a volver. Vamos a mantener este formato de educación, de interacción cada vez más y cada vez mejor. Y en el futuro, você no verá solamente Renato y Luis en la telita, será un holograma que está ahí sentado más perto de usted y que tiene tres cámaras pegando las imágenes, podemos interagir como nos vemos en el filme de ficción, en Star Wars Exacto. de Sí, sí, Jedi Council, sí, sí. que tiene este tipo de trabajo. Esto será solamente mejorará cada vez más. Tenemos que tomar cuidado, el paradoxo es que las interacciones humanas, que son grandes problemas, que estamos distantes de todo. La pandemia trajo una necesidad de isolamiento social, de distanciamiento social, más con una conexión de empatía, de amor, que podemos tener mucho más conexiones con una palabra de teléfono. Y estaba lembrando con mi esposa que cuando ella fez su intercambio de Estados Unidos, los años 80, no había nada de esto. Estaba hablando por teléfono por 3 minutos cada 10 días, porque era muy caro para hablar. ¿Mm? Mantenía una conexión muy grande, tenía las cartas, tenía mucho. Y ahora tenemos WhatsApp, tenemos FaceTime, tenemos Zoom, todo. Sí. Tenemos que entender cómo interagir mejor. A veces Es, estamos más conectados, pero menos comunicados. sí, Esa es una paradoja, ¿no? Y a veces también me pregunto, el hombre, el hombre es un ser social, emocional, intelectual, espiritual. Me estoy riendo a mí misma porque estamos transformando esta charla todo el planteo era médico y quirúrgico y nos hemos ido hacia lo espiritual, pero es muy bienvenido. Entonces, lo que no encaja dentro de todo esto que estamos planteando es que el hombre como ser social está pasando un momento crítico también, porque estamos todos muy alejados. Yo pregunto, ¿ustedes tuvieron un impacto económico, desde lo económico en las prácticas, muy importante? ¿En qué porcentaje vieron reducido su práctica, tanto médica como quirúrgica, en cantidad de consultas y en cantidad de cirugías? ¿Y cómo manejaron los ritmos de la consulta? Ya, mira, en ese aspecto, primero hubo el cierre, después hubo nuevamente comenzar la consulta, ¿sí? Y entonces ahí hay que hacer, ¿Como un overshooting? O... sí, no, ¿sabes qué? En todo hay que hacer una estrategia, ¿sí? En todo, en cualquier aspecto de problema hay que hacer una estrategia, ¿ya? Y la estrategia nuestra fue comenzar a ir viendo qué cantidad de gente necesitamos. Nosotros, antes del COVID, atendíamos un promedio de entre 16,000, 17,000 pacientes mes, la corporación, o sea, ¿sí? Entonces, abruptamente caen los números a cero por un mes, vamos, mes y medio, y luego comienzan a subir. Lo increíble fue esto, es que a los 6 meses del COVID o 7 meses del COVID, llegamos a los números del año anterior en el mismo mes, Sí. pero lo interesante fue, pero ¿cómo? Pero si no estoy atendiendo la misma cantidad de pacientes.
No, fuiste más productivo. El paciente que llegaba tenía que hacerse algo, ya no llegaba para solamente quiero cambiarme la montura. Entonces, la estrategia ahí cambia. Es decir, quizás el consejo que yo le doy a los oftalmólogos jóvenes o no jóvenes es que es el momento de reinventar cómo llegar al paciente, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo? ¿No? Ya habíamos hecho la transición a todo electrónico, no tenemos ninguna pasta, ninguna historia, ¿sí? Pero yo puedo ver en la nube todos los exámenes de los pacientes, ¿estamos? Entonces, ese paso es fundamental. Sí, sí, para nosotros también. El segundo paso fundamental es que ahora mi marketing ya no es paciente-paciente. Eso cambió, ¿sabes? Sí, Ahora mi marketing es social network. Mi marketing va a ser ese paciente quizás, y hay que tomarlo así porque es una de las cosas de consejo, ese paciente quizás un influencer que le llama, ¿sabes? Tener ese paciente una mayor llegada, ese paciente tiene una llegada a gente que quizás nosotros no vamos a llegar y lo va a llegar en 2 minutos, lo que antes nos hubiera tomado 3 a 6 meses. claro, Quizás porque tenemos seguidores, está muy bien, está muy bien. Está muy sí, y bien. quizás uno de los consejos sería eso, usar Muy toda la bueno. parte electrónica, social network, que es lo que hacemos mucho ahora, ¿sí? Y otra de las cosas interesantísimas que me enseñó esto fue que, por ejemplo, bajar, nosotros le decimos en español, bajar al llano, ¿no? Pisar más tierra, ¿sí? Entonces me hizo pisar más tierra y comenzamos a hacer unas charlas generales, y eso yo creo que puede ser interesante para mucha gente. ¿Generales sobre qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la catarata? Lo que nunca iba a hacer, ¿no? Y lo hicimos, por ejemplo, en Facebook Live, ¿ok? Entonces el personal administrativo está detrás mío, hacíamos un Facebook Live y en eso el nieto, ¿sí? Le decía a la abuela, mira, va a salir el doctor Izquierdo y va a hablar de catarata. Claro. Y la conectaban a la abuela a sentarse a ver y tú Lenguaje tenías accesible, claro. una llegada a 5.000 personas solamente por hacer un Facebook Live, lo que hubiera sido el sueño del gerente de marketing, de llegar a esa cantidad de personas, lo llegas ahora en estos momentos con estrategias, ¿no? Entonces, eso hay que, yo pienso, aprovechar estas circunstancias, meterse, aprender un poco más de eso, son herramientas invaluables en este momento. Excelente. Renato, ¿cada cuánto estás espaciando tus cirugías? Eh, 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 Entre una un y punto muy otra. importante, esa pregunta es ah, pelo menos 30 minutos para cada cirugía. Mas es muy difícil, que na consulta, que la cirugía siempre tiene un espacio grande que tiene que preparar la sala, mas el problema son las consultas, que tenemos un espaciamiento de antes de 20 minutos, 15 minutos, más con extras. Ahora ¿Y estamos con ahora? 30 minutos más con muchos extras también. Los extras acaban con los espacios. Y no tienen cómo hacer no para los extras. Los extras son los pacientes que nos digan que tengo que hacer hoy un postoperatorio antiguo, un paciente que tiene Ajá, que sí, una precisa urgencia. una urgencia. eh, Muchas urgencias no son urgencias para el paciente. Mas esta Ujú. urgencia para el paciente, sí, tenemos que hacer la consulta para ellos, para los ayudar. Y las Mas, videoconsultas, como hace Lucho, ¿a cuánto ha crecido en porcentaje? nunca hace, pocas interacciones de videoconsulta antes de la pandemia, comenzó a tener una o dos por semana, pacientes que no quieren hacer, pero es muy limitado para nosotros hacer una videoconsulta. Que tenemos que hacer los exámenes, tenemos que ver la lámpara de Fenda, tenemos que hacer exámenes, la presión ocular, más es muy interesante que existe oportunidad en todo. Con las máscaras, que son otra tendencia que que continuarán. Nos vemos muchos colegas de Asia que usan las máscaras mucho tiempo. Siempre Sí, veo con las máscaras. sí. Y esta cultura se perpetuará.
será mixto, va a tener gente que no tiene máscara, hay gente que tiene máscara en la rua, y estamos conviviendo con esto muy bien. Mas una persona con una máscara antes de la pandemia, esta persona tiene un problema serio. Ella debe tener un problema muy serio. Mas hoy Exacto. será una cosa más aceptable culturalmente. Mas la idea es que cuando será cero, pasando de 0 para 1, matemáticamente este aumento es infinito. Entonces la curva de ascensión, de retorno, es una curva muy optimista. Podemos hacer, atendía 16.000 antes de la pandemia, ahora estoy atendiendo 200. Es muy poco. Mas si pensar que la semana pasada fue 0, de 0 para 200 es Exacto, mucho exacto. más de 16.000 para 16.500, que podría tener un aumento interesante Es antes el de la... 100% de 0 a 1. Sí, no, no es de 0, cuando es 0, 0, De de 0 a 0 1 es el 100%. es más que eso, matemáticamente es infinito, porque no tiene, el 0 es 0. Multiplica cualquier número por 0, va a dar 0. Cuando empieza de quebra la inercia de vamos a volver, esto trae un optimismo muy grande. Ese optimismo es un optimismo que tiene que ser ponderado con la realidad. La realidad no es simple, no es más. Tenemos un gran problema. Este problema va a ficar con nosotros más tiempo. Tenemos que lavar las manos. Siempre tuve alcohol gel en todas mis salas. Paso alcohol gel toda hora. Siempre. Ahora estamos más y más y más viendo los otros haciendo lo mismo. Esto es muy bien. Es una excelente cosa. Pienso que la idea de protección pessoal es buena. En el inicio estaba con FaceShield, no funciona, nada. No hay No, como botar los ojos en la lámpara. Ujú, no, ujú, no se ujú, puede. Con la ujú, FaceShield no funciona. Estaba viendo FaceShield, viendo la televisión no hay cómo. Más no precisamos de FaceShield. La máscara es buena, tenemos que hacer la Ujú. máscara. La máscara tiene una oportunidad para nosotros, los amigos de Estados Unidos, y publicó que tenemos máscara asociado a ojo seco, y máscara asociado, las gafas fican turvas por causa de la respiración. Entonces los pacientes precisan de más tratamiento para ojo seco, para disfunción lacrimal. Los pacientes quieren más hacer tratamientos para no precisar de las gafas. Entonces son grandes oportunidades que nosotros tenemos, que la motivación para entender sobre la visión, los errores refractivos, cómo tratar las opciones, es una grande. Como Lucho muy bien exploró las medias sociales. Aquí tenemos una línea muy tenue de lo que es un marketing de esclarecimiento para orientar, ayudar a todos. Por ejemplo, un paciente que está en otro punto de Brasil que vai me ouvir e vai procurar um colega lá, e minha ideia é ajudar a tirar as dúvidas, etc. E outro, marketing da clínica pessoal. Venha para procurar o doutor, a minha clínica, a minha prática privada. A ideia é que temos que fazer os dois de forma muito ujú. eficiente, e quando hacemos, penso que quando hacemos com uma intenção legítima de ajudar, se da positivo y se da muy Claro. efectivamente, muy productivamente. Resultados muy buenos. Mas es un cambio que no hay como volver. La idea de las redes sociales para todos. Estamos en conexión en las redes sociales con la tecnología, smartphones, tablets, laptops, etcétera. Todo esto está muy simple. Todos los niveles sociales tienen acceso hoy en día. Es verdad. Un aspecto positivo yo también noté es el aumento de la demanda de quitarse las gafas de los pacientes. Así que para los cirujanos refractivos, en eso nos da mucho placer porque ha habido una demanda aumentada más que el promedio habitual, como bien dijiste, Renato. Para terminar, ¿qué es lo que consideran, cuál es el futuro inmediato
que se nos avisora en este 2021. Para este futuro que viene acá, en lo próximo, no en lo más lejano, ahora, ¿qué tenemos que esperar y cómo, en la consideración de ustedes, tenemos que estar plantados y mejor preparados? Ya, yo creo que en forma inmediata, ¿sí? Tenemos que primero adaptarnos a la situación que vivimos y saber que esto no va a acabar mañana. Por Bien. lo tanto, no podemos seguir sentados de decir, quiero regresar a mi normalidad. No, esto ya es una normalidad, ¿sí? Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Yo diría que lo segundo es reinvéntate, comienza a buscar nuevas cosas. Por ejemplo, hay una oportunidad enorme que creo que los jóvenes no lo están pensando muchas veces, es que ellos tienen las armas mucho mejor puestas que los demás, porque ellos están habituados a todo lo que es Internet, social network, Normalidad. es su normalidad, lo que a los demás les va a costar. Entonces, es el arma de ellos que lo deberían utilizar, ¿sí? Y lo tercero, o sea, es una oportunidad enorme de reeducarse, de estudiar cosas que quizás antes no tuviste tiempo y hacerlas ahora que te van a servir. Entonces, Por yo ejemplo, haría, sí, te doy un ejemplo, mira, Y no bueno, solo lo oftalmológico, hobbies. sí, yo te doy un ejemplo. Comencé a hacer, o sea, cosas, por ejemplo, óptica geométrica, que quise siempre hacer física, óptica geométrica, y me metí a eso, ¿no? Me metí a hacer clases de inglés intensivos por vía web, que eran solo para mí, que era el profesor de inglés que tenía su academia y que ahora estaba abandonado, ¿estamos? Y me metí a a meterme muchas más horas, por ejemplo, en batería, o sea, y también por vía web, ¿estamos? Entonces son oportunidades tremendas de hacer tus hobbies, tus desarrollos personales de estudio, que yo les diría a los chicos, es el mejor momento que ustedes puedan hacer. Por ejemplo, si están metidos algo con la universidad o enseñan o les gusta enseñar, yo me metería a hacer un curso de investigación en oftalmología, por ejemplo. Ellos son a los más, vamos a ponerlo así, a los más nerds, ¿sí? Y a los que están más, y a los que están más del otro lado, ¿ya? Diviértete, haz alguna cosa loca, cocina, no sé, algo que quieras hacer que nunca hayas hecho y es el mejor momento quizás para hacerlo. Ver el Sí. lado positivo de las cosas. Qué no me lindo suena, qué bueno lo que decís. Sí, me- Renato, perdón. excelente. Pienso que es una oportunidad para aprender cosas que son placerosas. Una, una idea, siempre me gusta de filosofía, de estudiar los estoicos, estudiar cosas de psicología, de motivación, es muy interesante. Eh, Esto tal vez sea el punto que tengo más dedicado mi tiempo a estudio de esta parte, que es muy importante para nosotros, es un, un conocimiento importante para la sobrevivencia, para sobrevivir ahora. Y siempre fue. Sí, Yo porque te pienso da que esto, interés espiritual. sí, la espiritualidad, como usted muy bien dice, el ser humano es un ser espiritual, social, y tenemos que entender, respetar esas partes, que no son solamente el cuerpo, las interacciones inmediatas, el ego, entender lo que estamos haciendo para nosotros. Pienso que este tiempo de la pandemia es un tiempo, pensando así de una forma más interpretativa y macro, es un tiempo que el planeta debería pasar por un tiempo de renovación. Y esa renovación con virus es una renovación muy más light que una explosión nuclear, Uh -huh. otras catástrofes naturales que podrían ser la forma de cambio del planeta. Entonces, tenemos que ser, se tienen dos palabras que me gustan cada vez más en pensar todos los días, son gratitud. Tenemos que ser muy gratos por todo que tenemos. Gratitud y perdón. Perdón para los otros que están de nuestro lado, que pueden hacer una cosa que no son buenas para nosotros inmediatamente, más tenemos que ser empáticos para ver el otro lado,
el perdón para nosotros. Tenemos que pensar que no somos perfectos, mas somos altamente eficientes, altamente valorizados por nosotros mismos para poder seguir y hacer cosas buenas en este planeta. Entonces, la idea de la pandemia es una evolución, es una oportunidad para evolución, mas para tal tenemos que hacer un trabajo de entender cómo es mejor para sobrevivir esta fase. Por ejemplo, ¿qué pregunta qué pasó sobre la vacina? Quiero la vacina ahora, mas yo ¿Ustedes se trabajo, vacunaron? ¿Se no, vacunaron? no, en Brasil tengo edades, muchos amigos fueron vacinados porque pidieron, porque llegaron, oh, soy profesor aquí en la universidad. Eu fui lá, eu sou professor, se está em la linha de frente, não. Poderia falar que sim, poderia falar que eu sou professor da universidade, estou vendo pacientes, mas eu trabalho na clínica de oftalmologia, não trabalho em la unidade intensiva com os pacientes que são na linha de frente com a doença. Então, estou esperando mi vez, ¿Vos, Lucho, te vacunaste? Sí, aquí en el Perú fue rápido, o sea, llegó tarde la Llegó vacuna, tarde, pero pero rápido. muy rápido. Ahorita más o menos el 90-95% de todos los médicos de todas las especialidades a nivel nacional ya está vacunado. Sí, Wow. increíble. Y el personal, les voy a dar un ejemplo, vacunaron a los médicos sin importar si, o sea, primero los de primera línea, vamos, cuidados intensivos y Sí. todo, pero a los 3 días ya estábamos los demás. Pero no solamente eso, sino se han encargado, y eso ha sido bueno, se han encargado de vacunar a los médicos y al entorno de trabajo de los médicos. Es Claro. decir, personal Las técnico líneas hasta inferiores. administrativo, pero ya Claro. están todos. O sea, Eso. realmente ha sido muy rápido, ¿no? Y claro, pero todavía falta mucho Sí, sí, que por hacer todavía supuesto, para la lo población dice también. muy bien Renato. Yo me quedaría horas hablando porque han dicho un puñado de verdades y ustedes saben que yo no soy una mujer que relaga lagos, pero de verdad han estado más que a la altura de mis expectativas. En verdad, hemos Y hablado de eso es que... difícil, y eso es difícil contigo. Y es difícil. Pero yo creo que de verdad han dicho cosas que van a valorar mucho todos los jóvenes de nuestra audiencia, y no tan jóvenes, porque nos ven de todas las edades, pero hay algo que quiero rescatar de lo que dijeron. Yo creo que resumiendo, los dos han dicho, hemos coincidido los tres, yo no quise interrumpirlos con mis comentarios porque estaban brillantes con lo que decían y realmente era muy válido. Creo que tenemos que ser inteligentes, pero inteligencia no tomada como sinónimo de más saber o mejor saber. Inteligencia bien entendida y por definición es la capacidad física, mental, espiritual de adaptarse a nuevas situaciones. Y esta es una gran nueva situación. Si somos inteligentes, como bien dijeron ustedes, vamos a poder rescatar los mensajes que el planeta nos está queriendo decir y cómo nosotros adaptarnos y, como muy bien dijeron ustedes, ver y pensar que antes creíamos que el ritmo que teníamos, esto de estar casi con una maleta 2 veces al mes, era lo habitual, puede no ser habitual y no pasa nada. No pasa nada, sí. A eso se le suman los roles que tenemos las madres, bueno, de apoyar mucho a los hijos en una escolaridad distinta, ¿no? Que en parte también Sí. llegó para quedarse y que nos consume mucha energía, que lo hacemos con gusto, pero es otra oportunidad también de contacto. Nunca pensé que yo iba a ser docente de mis hijos, lo hago con gusto, pero Bueno, también es otra manera de contactar. Yo siempre dije que quería tener la oportunidad de ver cómo eran mis hijos en la escuela, que quería ser una hormiguita y ver cómo se desenvolvían. Bueno, la pandemia me dio la oportunidad, cuando están en las clases ¡pum! virtuales, espío. Y me gusta y veo cómo se desenvuelven. Lo que uno extraña son los grandes amigos. No faltará oportunidad para llegar y darnos un fuerte abrazo, porque la mirada a través de la cámara decididamente no es la mirada que uno tiene en el vivo, y ese ida y vuelta que uno tiene con los seres queridos
no está. De hecho, lo comprobamos con nuestros seres nucleares, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, que uno está y disfruta. Las amistades son las que quedan por ahora relegadas y esperando el momento oportuno de poder reencontrarnos. Yo les agradezco muchísimo este tiempo, les agradezco la sabiduría porque realmente han sido muy lúcidos transmitiendo. Renato, tu español, un gran aplauso de nuevo. Excelente. Vos querías que lo hiciéramos en inglés y lo has hecho perfecto, además de los contenidos. Quiero darles un gran saludo y despedirnos, y esta vez así desde lejos. La próxima esperamos que sea con un fuerte, un estrecho abrazo, así, mirada a mirada directa. Amigos, hasta otra charla de café. Nos despedimos con estos dos queridos amigos, Lucho Izquierdo, Renato Ambrosio, y hasta otra oportunidad. Hasta luego.